días, tardes, noches o cualquier hora en la que estés viendo este video. Yo soy Sara Yo soy Valerie y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les vamos a presentar Las 8 reglas básicas de derivación. la primera regla. Es la regla de la constante, en donde esta regla, con los datos o los informes dados, en esta de los resultados se debe obtener que sea 0. Por ejemplo, el momento en el que está solamente un número, en este también debe dar 0. La segunda regla de derivación es la regla de la potencia, donde se tiene un término elevado a otro que vamos a denominar n. N se debe multiplicar por el término inicial, que debe estar elevado a n menos 1. Para que esta regla sea mejor entendida, les vamos a dar un ejemplo, donde vamos a sacar la derivada de x elevada a la 12. Por lo cual, 12 sería el término n, que va a multiplicar por el término inicial, en este caso x, y se le va a elevar a una resta que sería 12 menos 1 por el mismo término de la regla. Por lo cual tendríamos como resultado 12x elevado a la 11. Oh my god, this is so amazing. Regla número 3. Derivada del término. Esta, cuando se quiere obtener el resultado de la derivada y cuando esta ya está referenciada, se espera que su resultado sea 1. Como ejemplo está cuando se utilizó la letra T, en donde se obtiene como resultado un 1. Regla número 4. Esta es llamada como múltiplo constante. Esta derivada se realiza cuando una función tiene un término anterior que está multiplicándola. Por lo cual, para el desarrollo de esta, se necesita que el término que la está multiplicando multiplique la derivada de la función a la que estamos haciendo referencia. Para esta regla se tiene el ejemplo de la derivada de 5x al cuadrado, la cual inicia con el término anterior, que sería 5 por la derivada de x al cuadrado, que sería igual a 5 por 2x, que esta sería en total el 10x. Para esta regla debemos tener en cuenta la segunda regla de derivación. Quinta regla. Esta regla se titula la regla de la suma o resta, en donde en esta regla se deben dividir las dos derivadas para obtener en cada una estas derivadas. Como ejemplo, se tiene la derivada de x al cuadrado menos 2x, en donde en este se dividieron las dos derivadas y quedó derivada de x al cuadrado y derivada de 2x, en donde el resultado de estas fue 2x menos 2. Regla número 6. Esta se denomina regla de la derivada de un producto de funciones. La derivada de un producto de dos funciones es igual al producto de la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. En este caso, la primera función sería f de x y la segunda sería g de x. Como ejemplo, tenemos la derivada de los dos términos, el primero x al cuadrado más 2 y el segundo x más x. Para la solución de esta, iniciamos por la derivada de f de x, que sería x al cuadrado más 2, por la derivada de g de x, que en este caso sería e elevado a la x más x, más e de x más la derivada de x al cuadrado más 2. Como resultado se tiene x al cuadrado más 2 por ex más 1 más e más ex por 2x. Regla número 7. Esta regla es la derivada de un cociente. La derivada del cociente de dos funciones es igual al producto de la derivada del numerador por el denominador menos el producto del numerador por la derivada del denominador, dividido por el denominador al cuadrado. Dios mío, señor, sálvame. El ejemplo que se tomó fue derivada de x más 2 sobre x menos 1, donde en este se separaron las dos, donde quedó x más 2 derivada de x menos 1 y x menos 1 derivada de x más 2 sobre x menos 1 al cuadrado, donde esto dio x más 2 por 1 menos 1 menos x menos 1, 1 más 0 sobre x menos 1 al cuadrado. Siguiendo con los pasos del ejemplo, se inicia de que x menos 1 por 1 menos x más 2 por 1. En los primeros, x menos 1 por 1 sería el resultado de las derivadas, y en el x más 2 por 1 también sería el resultado de la derivada del segundo término. Esto siempre va a quedar con el término de la parte inferior de la fracción
al cuadrado. Por lo cual esto nos da x menos 1 menos x menos 2 sobre x menos 1 al cuadrado, lo cual por términos semejantes termina resultando menos 3x menos 1 al cuadrado. La regla de la cadena es una fórmula para obtener la derivada de funciones compuestas. Esto es, si f y g son funciones diferenciables, entonces la regla de la cadena expresa la derivada de la composición. Esto se va a explicar mejor para su entendimiento con un ejemplo, en donde el ejemplo es raíz de x al cubo menos 2, en donde u se expresa como x al cubo menos 2, en donde la derivada de fx y la derivada de u está multiplicada por u sobre 1/2. Esto donde la derivada de u y la derivada de x se multiplique por x al cubo menos 2. Siguiendo con el ejemplo, podemos notar que la derivada de u elevada a la 1/2 nos dio 1/2 por u menos elevado al menos 1/2 por la derivada de x al cubo menos la derivada de 2. Esto es igual a 1/2 sobre raíz de u, ya que en la parte superior no se pueden dejar potencias negativas, por lo cual u pasa al denominador siendo u 1/2, lo cual es lo mismo que raíz de u. Por esto queda 1/2 por raíz de u por 3x al cuadrado menos 0. Como total nos da 3x al cuadrado sobre 2 por raíz de u, que está elevado, y se con... ¡Ah! Me trabé. Al término tendríamos 12x a la 11. La misma derivada que se obtuvo Para que esta regla sea más clara. ya. Y ahora sí.